Buenas tardes. He recibido algunos mensajes y propuestas en torno a los videos que ya hemos subido y una sugerencia es la posibilidad de llevar a cabo una lectura más o menos pues pausada y reflexiva en torno a Ser y Tiempo, ¿no? Entonces, con este video daremos inicio a una lectura de Ser y Tiempo y la propuesta es que en cada sesión podamos abordar un parágrafo de Ser y Tiempo y pues vemos hasta dónde llegamos. En ese sentido, comenzaríamos hoy con el primer parágrafo. En una sesión anterior, en torno a Ser y Tiempo, indicaba yo cuestiones generales sobre el libro que mencionaré solamente de forma introductoria. Se trata de un libro que nunca fue pensado como libro, ¿no? Ahora que tenemos la casi totalidad de publicación de la Gesamtausgabe de Heidegger, de la obra integral, podemos encontrar varias formas de acercamiento. El típico acercamiento ha sido el pensar su obra en dos grandes momentos. Un primer gran periodo sería todo lo que abarca la ontología fundamental y cuyo núcleo es precisamente este libro Ser y Tiempo, publicado en 1927. El otro gran momento, gran periodo, es el pensar ontohistórico, cuyo núcleo son las contribuciones a la filosofía del acontecimiento. Esa es, digamos, la forma clásica de entender la obra de Heidegger. Pero decíamos hace un momento que pueden llevarse a cabo ahora otro tipo de aproximaciones a raíz de digamos, el horizonte con el que contamos ahora con los casi 102 volúmenes ya publicados. Faltan 6 volúmenes por publicarse. Así es que quizás en 2 años ya se concluya la publicación total de la Gesamtausgabe. Esto ha permitido entonces otro tipo de acceso a la obra de Heidegger, como es el caso de los proyectos, ¿no? Quizás en otro momento se pueda profundizar al respecto, pero Heidegger siguió por diversos proyectos. Por ejemplo, un primer gran proyecto en torno a Aristóteles en 1921-1922, en donde quería publicar o escribir un libro sobre Aristóteles, una introducción a Aristóteles. Después ese proyecto, debido a la tematización del Legen y del Logos, tal como lo expuso Heidegger en esos años, va a decantar en un nuevo proyecto que es en torno a una lógica. El primer intento de esa, digamos, concreción es la última lección que dio en Friburgo antes de partir a Marburgo y que ahora constituye el volumen 63 de la Gesamtausgabe, cuyo título reza Ontología hermenéutica de la facticidad. Heidegger había pensado dar esa lección bajo el título de Lógica. Sin embargo, otro profesor propuso el mismo título para un curso y Heidegger cambió el título a Ontología. Pero digamos, lo que podemos ver en los epistolarios de esos años, especialmente a Karl Löwit, es que Heidegger estaba trabajando en una lógica. Ese proyecto, que va de 1923, se va a extender por lo menos una década y en 1934, en el volumen 38, que es Lógica, la pregunta por la esencia del lenguaje, encontramos ahí una crítica precisamente a la idea de lógica, y Heidegger propone entonces ahí llevar a cabo una conmoción de la lógica, una Erschütterung der Logik. Ese sería entonces otro gran proyecto que abarca por lo menos una década. Y luego tendríamos otros proyectos que
pueden ser continuados o seguidos a lo largo de la Gesamtausgabe. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la tematización en torno a la esencia de la verdad, ¿no? Que inicia en 1930 y se extiende hasta 1943 en diversas versiones, en una especie de taller en la que Heidegger va trabajando la cuestión de la verdad y lo va exponiendo en una serie de conferencias. Entonces, cuando hablamos de la conferencia de la esencia de la verdad, lo que tenemos son por lo menos 5 o 6 versiones diferentes que se extienden por lo menos una década. Eso también puede ser pensado como un proyecto. Y así podemos encontrar diversos móviles para el trabajo heideggeriano en términos del taller pensante en el que se iba, digamos, llevando a cabo el trabajo filosófico y este camino del pensar. Entonces, con esto ya tenemos otras alternativas frente a la clásica de los dos grandes momentos. Pero sea como sea, en cualquiera de estos modos de acceso, Ser y Tiempo se mantiene como una obra que ha pasado a ser digamos, un texto clásico de la filosofía, un texto clásico de la historia de la filosofía. Y esto se debe, como ya hemos señalado en otros momentos, precisamente al carácter radical que se expone en el texto. Como decíamos hace un momento, es un texto que no fue pensado como libro, no formó parte de una idea, digamos, establecida en la que Heidegger quisiera redactar tal y tal cosa, sino que es fruto de, digamos, diversas situaciones que concluyeron en su publicación, ¿no? Una de ellas fue la presión institucional para publicar, como sabemos, ¿no? Heidegger ya estaba en Marburgo como profesor extraordinario y para poder pasar a un nivel superior, profesor ordinario, y ocupar una cátedra que quedaba libre, que era la cátedra de Nikolai Hartmann, que había salido de Marburgo, Heidegger no tenía publicaciones, ¿no? Y como sabemos hay una presión tanto por parte de la Universidad de Marburgo como por parte del Ministerio de Educación para que publicara y pudiese obtener esa cátedra. Hay diversas narraciones del propio Heidegger o en algunas cartas podemos encontrar toda la historia de la publicación de Ser y Tiempo, pero de forma resumida podemos decir que Heidegger toma impulsos de algo que ya venía trabajando por lo menos desde finales de 1923, que logra una primera concreción en 1924 y luego una segunda concreción en 1925 para contar con esta última versión en 1926 y prepararlo para su publicación en el 27. Como sabemos, la raíz o el núcleo de esto yace en una propuesta de reseña que Heidegger iba a escribir a partir de la publicación de las cartas entre el conde Jörg von Wartenburg y Wilhelm Dilthey. Cuando se publica ese epistolario, Heidegger escribió una revista con la idea de redactar una reseña. Comienza la redacción de esa reseña y en 1924 la reseña no es aceptada en la revista precisamente por la cantidad de páginas que ya tenía y eso se constituye entonces en el manuscrito del concepto del tiempo. Entonces, la primera versión de Ser y Tiempo de este texto es lo que se publica en 1989 como el concepto del tiempo. De ahí Heidegger saca una conferencia que lee ese mismo año, 1924, con el mismo título, el concepto del tiempo. Después, en 1925, dicta su lección Prolegómenos para la historia del concepto del tiempo,
y eso constituye la segunda versión de este texto, como sabemos, y es una lección que ahora podemos encontrar en el volumen 20 de la Gesamtausgabe y que fue leída en Marburgo. En 1926, y con acuerdo de Edmund Husserl, que dirigía el Anuario de Fenomenología, se piensa en la idea de publicar, bajo esa presión en la que estaba Heidegger, por publicar, se piensa entonces en publicar el tratado Ser y Tiempo, que redacta entonces en 1926 y aparece en 1927. Es, digamos, poco la historia. Cuando se publica Ser y Tiempo en el 27, en el anuario que dirigía Husserl, se publican también otros tratados y otros textos y por lo tanto la extensión es limitada. Y durante varias ediciones, como sabemos, también aparece como subtítulo primera parte, es decir, Ser y Tiempo, primera parte, y esta idea de redactar la segunda parte se va a extender hasta 1932, cuando inicia ya otro gran proyecto, digamos, o este otro gran periodo al que hemos hecho referencia, que es precisamente el pensar ontohistórico o el pensar de la historia de ser, y comienza entonces ya los primeros apuntes para redactar el texto Contribuciones a la Filosofía o Aportes a la Filosofía, que será redactado entre 1936 y 1938. Y eso constituye entonces el núcleo de ese segundo gran momento de la obra de Heidegger. Entonces, en este primer momento, por lo menos, digamos, se extendería lo que compete a Ser y Tiempo desde 1923 con el inicio de esa reseña, y se va a extender por lo menos hasta 1932, cuando ya Heidegger no piensa volver a escribir esa segunda parte. De acuerdo con lo que sabemos, Heidegger sí había redactado, si no toda, una gran parte de esa segunda mitad de Ser y Tiempo, y no la publicó precisamente por los problemas a los que llega en cierto momento y a los cuales haremos referencia cuando hablemos precisamente de la idea de tiempo que está en juego y del horizonte temporal dentro del cual es pensado ser, y a la vez el carácter temporal de los modos de ser a los que Heidegger hace referencia. Cuando llega a ese punto, en esta separación terminológica que hace entre Zeitlichkeit y Temporalität, hay una serie de problemas que no quedan claros y que el propio Heidegger reconoce como problemáticos, y que deja entonces para otro momento. Y eso es lo que queda entonces como no redactado en esa segunda mitad, aunque queda expresado o planteado en algunas lecciones, como es la lección Problemas Fundamentales de la Fenomenología, que es un curso de Marburgo de 1927, y que Heidegger mismo en ciertos momentos lo piensa o hace referencia a ello como la continuación de Ser y Tiempo, como parte de esa segunda mitad no publicada. Pero bueno, esos son algunos problemas a los que haremos referencia en algún momento de esta lectura. Pero como decíamos, la idea es ir llevando a cabo una serie de reflexiones en torno al hilo conductor que Heidegger lleva a cabo en este texto, que, como decíamos, es un texto nuclear de la filosofía contemporánea y que ha sido un texto, un libro que ha impulsado múltiples reflexiones, no tanto en términos de que se haya formado una especie de escuela alrededor de esto, sino los impulsos que ha dado para el ámbito del pensar, o digamos, la discusión que se ha propiciado en torno a problemas que están ahí y que otras direcciones filosóficas han retomado y han intervenido.
¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, en algunos diálogos desde el ámbito de la filosofía analítica respecto de esto, ¿no? Y no solo pensamos en Carnap, sino en otros autores que han discutido con lo propuesto aquí por Heidegger. Bien, entonces, pues iniciamos esta lectura y vamos directamente al primer parágrafo. De manera expresa no hago referencia a lo que Heidegger piensa como prólogo, y que es esta cita del sofista de Platón, porque más adelante vamos a retomar eso. Y más bien hacemos referencia en esta ocasión al primer parágrafo que Heidegger intitula Necesidad de una repetición explícita de la pregunta por el ser, ¿no? Comienza entonces con la sugerencia o la idea de que la pregunta por el ser ha caído en el olvido. Así inicia realmente el texto. Dice, hoy esta pregunta ha caído en el olvido, aunque en nuestro tiempo se atribuya el progreso de una reafirmación de la metafísica, ¿no? Perdón, una aclaración. El texto base que estoy ocupando es la traducción de Rivera, que fue publicada en la Universidad de Chile inicialmente y después en la editorial Trota, y no tanto, no hago referencia, aunque sí a algunas traducciones en su momento de la versión de José Gaos de 1951. Y esto porque ya lo he señalado en varios momentos, una serie de problemas que encuentro en la versión de José Gaos. Una de ellas es la problemática transmisión de la familiaridad o la dificultad que Heidegger expresa en alemán, ¿no? El texto es un texto que se puede leer en alemán, aunque Heidegger utiliza una serie de términos que son poco comunes, digamos, en el ámbito filosófico, ¿no? Y esto, como sabemos, llama la atención, pero forma parte del trabajo filosófico en su conjunto, ¿no? O de un proceder filosófico que no es único de Heidegger, que no es particular de Heidegger, ¿no? Esto lo podemos ver desde Platón o desde Aristóteles, ¿no? Es decir, hay una adaptación a los esquemas gramaticales y a la forma de usar el lenguaje en términos de posibilidades de comprensión, ¿no? Y de alguna manera así se ha escrito la filosofía y así se escriben los textos de filosofía, ¿no? De tal manera que puedan ser leídos, de tal manera que puedan ser comprendidos, pero en esa escritura filosófica detectamos varias cuestiones. Una de ellas es este afán de acercarse a lo tematizado, de acercarse a los fenómenos de tal manera que no sean confundidos o de tal manera que puedan ser destacados de tal o cual forma. Y para eso encontramos múltiples posibilidades en la tradición filosófica escrita. Una de ellas es precisamente el resignificar los términos ya existentes o en esa resignificación remitirse precisamente a un carácter originario o en un primer sentido a un carácter etimológico. Y claro, entonces el término
ya no es empleado en el uso del momento, en el uso cotidiano o el uso vulgar, sino en esa resignificación que se quiere dar, ¿no? Y decíamos, eso forma parte del trabajo filosófico en la propia historia escrita de la filosofía, ¿no? Los ejemplos que ya hemos señalado en otros momentos son muy claros. Lo que hace Aristóteles con el categorein, con categoría, en el sentido de aquello que es, digamos, expresado, ¿no? Aquello que es señalado en el ámbito jurídico, en el ágora prácticamente, como una acusación, y que Aristóteles lo retoma como un modo de decir ser, ¿no? Precisamente que forma parte de ese polajos legetai del ton, ¿no? Lo que es, se puede decir, de diversas formas, y una de ellas es precisamente en el ámbito del categoría, en el ámbito de las categorías. Y cuando piensa precisamente eso que es enfatizado, eso que es acusado, que es denunciado, encontramos el primer modo de acusar, que es la usía. Y el término usía, sabemos, también proviene de un ámbito externo, como es el caso de la posesión, la casa, la hacienda, y que Aristóteles lo emplea, como ya han enfatizado diversos filólogos, en términos de lo que significa una casa o una posesión en el ámbito de la polis griega. Y eso significaba la relación, una relación intrínseca con la polis. Es decir, yo tengo una posesión, yo poseo una casa, no me voy a ir de esa polis, precisamente porque hay algo que me liga intrínsecamente con la ciudad. Ese es el término usía, y eso es lo que Aristóteles retoma y resignifica para pensar el primer sentido de lo que es, del toon, ¿no? Y por eso entonces en el libro séptimo de la metafísica, como sabemos, Aristóteles señala que la pregunta por el toon no es otra cosa sino la pregunta por la usía, ¿no? Y pasaríamos entonces de una ontología a una usiología, en cómo se va a interpretar posteriormente. Esto entonces indica uno de los caminos que son empleados en la tradición filosófica al escribir filosofía. Y eso lo hace Heidegger también aquí, y lo vamos a encontrar en diversos momentos, al hablar de existencia, por ejemplo, al hablar de Lichtung en el sentido de claro, al hablar de éxtasis, al hablar de tiempo, de temporalidad, etc. Vamos a ir encontrando estos diversos sentidos y resignificaciones que Heidegger va a dar. O, por ejemplo, al hablar de Befindlichkeit, en el sentido de encontrarse, cómo se encuentra uno, etc. Eso lo iremos abordando conforme Heidegger vaya empleando esos términos, ¿no? Pero en ese sentido, a mí me parece que lo que está escribiendo Heidegger tiene, digamos, este lado de comprensión. Hay otra manera en la que se enfatiza algo, es a través en el uso de comillas, a través de cursivas, fundamentalmente, ¿no? Negritas también. Es decir, son diversas maneras en las que se nos llama la atención en la lectura, porque finalmente es lo que tenemos. No tenemos al filósofo frente a nosotros que nos esté hablando, sino tenemos el texto escrito y nos enfrentamos a ese texto escrito con todas estas problemáticas, ¿no? Con la mención de ciertos conceptos que no son usados en el sentido que pensaríamos de forma inmediata, sino que tienen una resignificación, ¿no?
por poner aquí el caso, adelantarme un poco, el término existencia, ¿no? Que tiene un ex en la palabra y que indica un fuera de. Y en términos usuales nosotros entenderíamos existencia como la presencia, como lo que está ahí, ¿no? Y lo usamos como sinónimo de ser o como sinónimo de lo que está ahí. Y decimos, este libro existe, ¿no? Es decir, este libro está ahí, este libro es. Bueno, Heidegger, cuando emplee el término existencia, va a marcar una diferencia que veremos ya en su momento, que no es sinónimo de mera presencia o de mero estar ahí. Otras maneras, decíamos, es a partir de cierto uso de recursos como son las comillas o como son las cursivas, etc. Bueno, uno de los problemas innecesarios a los que nos enfrentamos en la traducción de José Gauss es que utiliza comillas pues de forma exagerada, ¿no? Y uno de los problemas también que tiene digamos, la familiaridad de José Gauss con el idioma alemán es que no estuvo en Alemania y su alemán es un alemán de colegio, de escuela, y gran parte de lo que Heidegger escribe aquí forma parte del uso cotidiano, forma parte de una aprehensión de lo que se dice, como lo hacía Aristóteles y como lo ha hecho gran parte de la tradición, y como decimos hace un momento, tratar de darle una resignificación, ¿no? Por ejemplo, el ámbito de Sorge, ¿no? Sorge, Besorgen, Fürsorge, etcétera, todos los derivados que tienen que ver con Sorge, y que tiene el sentido de cuidar, ¿no? Simplemente, ¿no? Sin buscar una referencia oscura al término. Gauss, como sabemos, lo traduce como cura, que podemos encontrarle ese sentido inmediato, pero que no aparece de esa forma. Y se vuelve entonces en una especie de concepto rebuscado, complejo, etcétera, ¿no? Y eso nos lleva entonces a una serie de problemas interpretativos, ¿no? Y que a José Gauss le parecía raro y por eso colocaba comillas en muchos momentos. O sea, gran parte de esas comillas que coloca Gauss en su traducción tiene que ver más con una falta de familiaridad con el alemán hablado cotidiano que Heidegger busca tematizar o expresar aquí en Ser y Tiempo, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso impide una lectura fluida del texto. Ese es uno de los problemas. Sin embargo, hay traducciones de algunos conceptos, de algunos términos que Gauss lleva a cabo y que me parecen más pertinentes que la traducción de Rivera. Entonces, en su momento haremos referencia a algunas de ellas o las mencionaremos, ¿no? También quizás haremos referencia a la traducción de Gauss precisamente para ver qué comprensión ha tenido Gauss del término que Heidegger emplea y las posibles dificultades de comprensión que estarían ahí en juego, ¿no? Bien, bueno, pues entonces ya una vez que hemos hecho esta observación, ahora sí podríamos comenzar con el texto. Y decíamos que el inicio remite al olvido de esta pregunta. Hoy esta pregunta ha caído en el olvido, aunque en nuestro tiempo se atribuye el progreso de una reafirmación de la metafísica. Pese a ello, nos creemos dispensados de los esfuerzos para volver a desencadenar una gigantomagía perites usías, que es una referencia también al sofista de Platón. Esta, digamos, lucha de gigantes en torno a la usía o a las usías.
Sin embargo, esta pregunta no es una pregunta cualquiera. Ella mantuvo en vilo la investigación de Platón y Aristóteles, aunque para enmudecer desde entonces, como pregunta temática de una efectiva investigación. Lo que ellos alcanzaron se mantuvo a través de múltiples modificaciones y retoques hasta la lógica de Hegel. Y lo que en el supremo esfuerzo del pensar le fuera antaño arrebatado a los fenómenos, si bien fragmentaria e incipientemente, se ha convertido desde hace tiempo en una trivialidad, ¿no? Entonces parecería que esto que Heidegger se propone en 1926 al redactarlo y ser publicado en 1927, pues formara parte de un asunto resuelto, ¿no? Como hemos señalado también en otros momentos, ahí es en donde la filosofía encuentra su necesidad y su justificación. En el ámbito en donde se piensa que ya está todo resuelto, que es un ámbito obvio, que es un ámbito conocido, que es un ámbito en donde no hay necesidad de tematizar o de cuestionar. Y esto Heidegger lo piensa precisamente como un olvido, ¿no? ¿En qué medida esta cuestión del ser, que ya pareciera comprensible de suyo, forma parte de un ámbito que en la propia filosofía ha sido olvidada? ¿Y en qué medida entonces se puede entender esta necesidad de replantear la pregunta por el sentido del ser, ¿no? Como lo va a enfatizar a lo largo del texto? Ese es el intento. Y el punto de partida en este primer parágrafo es el modo en que nos relacionamos con esa trivialidad, ¿no? Heidegger señala tres maneras en este parágrafo, tres formas, ¿no? Estamos hablando de una trivialidad, ¿no? Y hay tres formas en las que se expresa esta relación, y lo señala en el siguiente párrafo. Dice, no solo eso, sobre la base de los comienzos griegos de la interpretación del ser, llegó a constituirse un dogma que no solo declara superflua la pregunta por el sentido del ser, sino que además ratifica y legitima su omisión. Se dice, el concepto de ser es el más universal y vacío. Eso sería la primera, ¿no? La universalidad. Como tal, opone resistencia a todo intento de definición. Este concepto universalísimo y por ende indefinible tampoco necesita ser definido. Entonces, ese sería el segundo, digamos, la segunda trivialidad, ¿no? La indefinibilidad, ¿no? El carácter indefinible. Todo el mundo lo usa y constantemente comprende ya siempre lo que con él quiere decir. De esta manera, lo que estando oculto incitaba y mantenía en la inquietud al filosofar antiguo, se ha convertido en algo obvio y claro. Esa sería entonces la obviedad como tercer aspecto. Se ha convertido en algo obvio y claro como el sol, hasta el punto de que si alguien insiste en preguntar aún por ello, es acusado de error metodológico, ¿no? Esos son los primeros párrafos de del inicio de Ser y Tiempo, de este primer parágrafo, y me gustaría hacer referencia entonces a estos tres momentos, y eso es lo que despliega Heidegger, ¿no? En tres puntos en ese primer parágrafo, ¿no? No vamos a leerlo todo, eso va a ser también parte del trabajo a lo largo de esta lectura, ¿no? La invitación es para que cada uno que le interese lea el parágrafo completo, y estas sesiones son un intento de interpretación y de acompañamiento
en esa lectura que se va haciendo del texto, que como decíamos es un texto fascinante, es un texto con muchos impulsos, con mucho, digamos, para pensar, y eso es parte del trabajo filosófico, este ejercicio, ¿no? de pensar. Entonces Heidegger desglosa estos tres puntos. Yo en algún artículo de hace tiempo llevé a cabo una interpretación más, digamos, cuidadosa de esto, y señalaba que hay una diferencia entre estos dos primeros, la universalidad, lo indefinible, y este tercero de la obviedad, ¿no? Y la diferencia que me parece está aquí planteada remite al hecho de que el carácter universal es, digamos, un carácter impuesto de forma externa, y que tiene que ver entonces con una forma o una manera en la que nos hemos relacionado con eso que puede ser pensado como ser, ¿no? Quizás pueda sonar extraño que estemos hablando de algo, ¿no? Que no hemos delimitado, ¿no? Y bueno, eso es precisamente parte del problema que está aquí en juego. Y por eso el énfasis que va a hacer Heidegger en la pregunta por el ser o la pregunta por el sentido del ser, ¿no? Es decir, el olvido inicia no con la tematización del objeto de la pregunta, sino con el olvido del preguntar mismo y aquello que indica la pregunta, como vamos a ver en el siguiente parágrafo. Es decir, no es una cuestión de excusa, digamos, para llegar a otra cosa, sino realmente el reconocimiento de esta cuestión del ser como un asunto olvidado, en donde entonces también la pregunta misma, por ello, tiene que ser replanteada, ¿no? Y por eso entonces hay una serie de elementos que van a estar en juego. Entonces yo decía, lo que forma parte de esa trivialidad o de esa forma de relacionarnos con eso que puede ser llamado ser, pues es simplemente el carácter universal, el caer en una universalidad presupuesta, impuesta de forma externa, de algún modo, ¿no? ¿Cómo puede ser esto que se puede llamar, digamos, la comprensión general en torno a ello, ¿no? Y en donde entonces el ser es lo más universal y que se comprende sin mayor cuestionamiento, ¿no? Y pareciera que así ocurre cuando hacemos referencia a lo que es, ¿no? El plumón es, el libro es, la taza es, ¿no? Las cosas son. Y si hablamos entonces del mundo como una totalidad de cosas, si las cosas son y el mundo es esa totalidad, entonces el ser sería aquello que incluye esa totalidad de lo que es. Y a partir de ahí entonces se puede pensar en ese carácter universal de lo que es, que pasa a ser una trivialidad precisamente porque es un asunto que no amerita mayor pregunta, mayor reflexión, ¿no? Sería precisamente lo más universal. Eso forma parte de este primer análisis en torno a este primer prejuicio o presupuesto en torno al ser. Pero frente a esa, digamos, universalidad, podemos encontrar un ámbito interno, ¿no? Es decir, si esto es externo, por ejemplo, la tradición. La tradición sería una autoridad que impone ese carácter universal que simplemente es heredado y es incuestionado, ¿no? Y ya.
Pero frente a eso, pudiese ser que, por ejemplo, la academia, es decir, desde un ámbito interno, cuestionara ello y llevar a cabo una serie de propuestas, como pueden ser de carácter metódico, y es un poco lo que Heidegger intenta señalar con este segundo prejuicio, esta segunda trivialidad que tiene que ver entonces con el carácter indefinible de ser, ¿no? Entonces, desde una visión interna metódica que cuestione ese proceder universal heredado e incuestionado, pudiésemos llegar entonces también a la conclusión de que tampoco amerita una pregunta en torno al ser si de entrada nos topamos con un asunto indefinible. Y en esa medida entonces sería un error metódico, como él mismo señala, el plantear una pregunta al respecto, ¿no? Uno de esos métodos que Heidegger señala aquí en este parágrafo es precisamente la lógica, ¿no? Y como decíamos hace un momento, no es un asunto insignificante para Heidegger la cuestión de la lógica, porque es algo que sigue desde el inicio de su trabajo filosófico y que, decíamos, a partir de 1923 va a tratar de repensar y de estructurar. Y por eso encontramos en la Gesamtausgabe diversas lecciones que llevan ese título de lógica, ¿no? Y comenzando por esta que decíamos de 1923, ese sería el primer intento de plantear una lógica, y a lo largo de Marburgo, de las lecciones de Marburgo, encontramos varias lecciones, como es el volumen 21, ¿no? Lógica, la pregunta por la verdad, y luego el volumen 38, que es de 1934, Lógica, la pregunta por la esencia del lenguaje. También encontramos el volumen 26, que es lógica a partir, principios metafísicos de la lógica, perdón, a partir de Leibniz. Entonces, hay una serie de cuestiones que a Heidegger le preocuparon y que de alguna manera son resumidos en este segundo prejuicio en torno al ser, al plantearse desde cierta idea de lógica los límites que pudiese tener un planteamiento o una pregunta como tal, ¿no? Y por eso concluye ese párrafo cuando dice: la indefinibilidad del ser no dispensa de la pregunta por su sentido, sino que precisamente invita a ella, ¿no? Y ahora el tercer prejuicio remite a esta obviedad y claridad, ¿no? Y aquí voy a leer el párrafo en el que Heidegger remite a ello, porque me parece que se distancia o se diferencia de esos dos prejuicios anteriores. Decía yo, el primero de carácter externo o exotérico, en términos de una imposición y de un modo de justificar esa autoridad, como decía yo, la tradición, o el otro de carácter esotérico, en términos de que su origen viene más bien desde un ámbito interno, que se opone a esa imposición externa, ¿no? Y que se defiende frente a ella al plantear entonces otra posibilidad de enfrentarse a ese presupuesto o a ese prejuicio que sería el carácter indefinible de ser, por ejemplo, ¿no? Y el tercer presupuesto, prejuicio que Heidegger señala aquí y que ha pasado a formar parte de la trivialidad, me parece que remite a otras posibilidades, y ahí es en donde interviene entonces esta perspectiva fenomenológica en la que Heidegger va a llevar a cabo su despliegue temático, ¿no? Como veremos más adelante en el parágrafo 7, Ser y Tiempo, en donde se centra en el carácter metódico de esta forma de abordar la pregunta por el ser, y que va a ser, como sabemos, la fenomenología. Pero aquí hay algunos indicadores que me parecen importantes, precisamente para partir de este presupuesto, de este prejuicio. Es decir, la idea de plantear los presupuestos o prejuicios no
es para hacerlos a un lado, sino precisamente para retomarlos y abordarlos de alguna manera. Hay un señalamiento posterior que me parece importante señalar o indicar precisamente con lo que Heidegger quiere indicar en torno a los supuestos. Al final del parágrafo 62 de Ser y Tiempo, ahí lo indica. Y dice, la filosofía no ha de querer nunca negar sus supuestos, pero tampoco deberá contentarse con admitirlos. Ella debe reconocer los supuestos y exponer en estrecha relación con ellos aquello para lo que son supuestos, ¿no? Esto me parece que es la forma en la que Heidegger procede al tematizar aquí estos supuestos, ¿no? Como él los va a llamar, esta manera inicial de relacionarnos con el ser. Es decir, si buscamos un punto de partida, ¿no? Uno de ellos es precisamente esa manera de relacionarnos. Y esa manera de relacionarnos es al pensar al ser como un supuesto, ¿no? Y eso es lo que Heidegger va a señalar ya desde esta perspectiva como un olvido. Es decir, hay un olvido del ser al pensarlo o al relacionarnos con él en forma de supuesto. Pero este tercer supuesto o este tercer prejuicio me parece que indica esto que acaba de señalar en términos de una guía o una posibilidad de, digamos, retomar ese supuesto. Bueno, leo ese párrafo. Dice, el ser es un concepto evidente por sí mismo, en todo conocimiento, en todo enunciado, en todo comportamiento respecto de un ente, en todo comportarse respecto de sí mismo, se hace uso del ser. Y esta expresión resulta comprensible sin más. Cualquiera comprende, el cielo es azul, soy feliz y otras cosas semejantes. Sin embargo, esta comprensibilidad de término medio no hace más que demostrar una incomprensibilidad. Esta incomprensibilidad pone de manifiesto que en todo comportarse y habérsela respecto del ente en cuanto ente, subyace a priori un enigma. El hecho de que ya siempre vivamos en una comprensión del ser y que al mismo tiempo el sentido del ser esté envuelto en oscuridad, demuestra la principal necesidad de repetir la pregunta por el sentido del ser. Este tercer punto, entonces, que indica la obviedad, no es una obviedad externa, ni exotérica, ni interna, tanto esotérica de una comunidad académica que teorice en torno al método para pensar el ser, sino que aquí Heidegger está remitiendo, como indica en varios momentos, al hacer uso del ser, a esta comprensibilidad de término medio, a esta diferencia entre esta incomprensibilidad que se opone, o que es más bien, pensada como comprensibilidad de término medio, que Heidegger remite una incomprensibilidad, que es un comportamiento, ¿no? Es decir, esa comprensión de término medio, que es incomprensible en tanto no es una tematización expresa del ser, pero que indica ya su posibilidad. Esto es lo que plantea aquí como enigma, ¿no? Es decir, que entonces la cuestión del ser no aparece tematizada de inmediato y no sería entonces tan claro, sino al plantearse como enigma estaría entonces una idea en torno al ser
que no es tematizada. Y eso, como sabemos, pues forma parte de lo que la filosofía ha hecho siempre, ¿no? Es decir, que hay, en términos que va a usar ya desde la fenomenología, hay una vivencia de algo que tiene la posibilidad de ser tematizada. Pero que esa vivencia es precisamente algo, no es nada, sino que hay algo ahí que pudiese ser tematizado, que pudiese ser expresado. Y la filosofía es un modo de llevar a cabo esa expresión, de expresarlo de alguna manera. Esto nos recuerda a lo que San Agustín señala en sus confesiones cuando tematiza la cuestión del tiempo, ¿no? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, ya no lo sé, ¿no? Es un poco lo que Heidegger aquí quiere señalar en torno a la cuestión del ser. Es decir, de alguna manera hay un uso de eso, y ese uso lo expresamos de múltiples formas. Los ejemplos que puso aquí: el cielo es azul, soy feliz, ¿no? El libro está aquí, yo estoy aquí, hoy es martes. Incluso cuando decimos que hay sol, ¿no? Ahí está el sol, es un día soleado, etcétera, ¿no? Expresamos en cada momento esta cuestión del ser sin llevar a cabo una tematización expresa al respecto. Pero hay este uso del ser, y por eso entonces Heidegger diría, hay una comprensión mediana, ¿no? Una comprensión respecto de ello que se enfrenta precisamente a esto que llama aquí enigma en términos de lo que puede ser tematizado como ser, y ese es el intento en este replanteamiento de la pregunta, ¿no? Esto que señala entonces aquí como el ámbito de la vivencia, ¿no? Digamos, la vivencia de ser, forma parte entonces del posible acceso que se va a llevar a cabo en torno a esa tematización. Es decir, no se trata de pensar ser de forma teórica, como se ha llevado a cabo en ciertos momentos de la tradición metafísica, sino que ahora, como veremos, se lleva a cabo a partir de este ámbito de la vivencia, es decir, a partir de esta relación que tengo con lo que es presupuesto evidentemente y que aparece como algo obvio, pero que en esa relación que se tiene se da la posibilidad de una tematización en torno a ello, y que llevará entonces a plantear esta posibilidad de modos de ser. Y claro, ahí lo que vemos es entonces la herencia fenomenológica a partir de lo que Husserl había anticipado, señalado como fenomenología, en términos de aprehender no los fenómenos, no lo que aparece, sino los modos de aparecer, ¿no? A Husserl lo que le interesa en la fenomenología es la tematización de los modos de aparecer. A Heidegger le va a interesar los modos de ser. Y esa aparición, digamos, de los modos de ser, efectivamente, tiene que darse a partir de esa copertenencia entre el modo de ser y la aprehensión o el acceso a ese modo de ser. Y eso formará parte de este trabajo fenomenológico que va a desplegar a lo largo del texto, ¿no? Entonces, para cerrar esta sesión, en este primer parágrafo, Heidegger toma como punto de partida estos supuestos de ser, es decir, esta manera en la que nos relacionamos con el ser, y que deja ver la necesidad de replantear la pregunta por el ser, en tanto sería algo olvidado, ¿no? Aunque esta manera de relacionarnos puede ser diferenciada.
como vimos, de una forma exotérica a partir de una autoridad, de una forma esotérica a partir de un enfrentamiento a esa autoridad o a esa imposición externa, y una manera de enfrentarse a ello, como puede ser un carácter metódico que llegue a plantear el carácter indefinible o el modo indefinible del ser. Y por lo tanto, entonces, el carácter innecesario de este preguntar. O frente a esas dos, este tercer supuesto, que tiene que ver entonces con la experiencia cotidiana que tenemos, en donde se lleva a cabo un uso del ser, una comprensión del término medio, y en donde se presta o se da la posibilidad de quedarnos ahí y de repensar entonces desde esa experiencia de ser la posibilidad de una tematización de carácter filosófico. Y por ahí es entonces por donde va a ir el trabajo de Heidegger en este texto. Bien, pues con esto cerramos este inicio de la lectura de Ser y Tiempo y este primer parágrafo. Muchas gracias.